Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Redes sociales, efectivamente, como dices tú, nuestro primer invitado es un politólogo que tiene una larga experiencia académica expresada en su enseñanza y en sus publicaciones, pero también en su participación en comisiones que han querido hacer desde hace ya varios años una reforma política que vaya en el sentido de lo que ha dicho Mávila Huerta, es decir, garantizar que los ciudadanos se sientan representados por los partidos y que los partidos actúen en instituciones transparentes que despierten confianza. Señor Martín Tanaka, muy buenos días, gracias por estar acá en RPP. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Si tuviera que resumir el mensaje que quisiera usted transmitir a los congresistas hoy, a la población peruana en general, ¿qué les diría? ¿Qué es lo que hace falta cambiar? Yo diría que hay que avanzar en una línea de reformas para mejorar la representación y el funcionamiento del sistema político y no retroceder. Entonces, aterrizando en el contexto actual, yo diría que el proyecto de aprobación del sistema bicameral, en términos generales, creo yo que es un paso adelante. Lo que sería un grave retroceso es al mismo tiempo eliminar esto que ya está aprobado, que es abrir a la participación ciudadana el proceso de selección de candidatos de los partidos, ¿no? Yo creo que el proyecto que está en discusión en el Parlamento en realidad pretende limitar muchísimo la aplicación de este mecanismo, con lo cual seguiríamos como estamos. Y si seguimos como estamos en el proceso de selección de candidatos de los partidos, muy probablemente tengamos en el futuro 2 cámaras, pero con los mismos problemas o similares problemas de representación que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo explicarle a la población su punto de vista? Es decir, ¿por qué es importante que quien no se siente vinculado, identificado con un partido político, eventualmente pueda participar para elegir al candidato de ese partido? Precisamente porque hay tal desconexión entre la representación política y los ciudadanos que lleva a que luego esos representantes efectivamente no representen, ¿no? Entonces, en este momento, los candidatos al Congreso son elegidos mayoritariamente en asambleas de delegados con bajísima participación, en donde en realidad la dinámica suele ser que gente sin mayor trayectoria política o identificación con el partido, por su relación con los dirigentes partidarios y seguramente haciendo contribuciones económicas, consigue un lugar para postular a las elecciones. Entonces, no es sorprendente que luego haya problemas de representación. Entonces, queremos romper con esa lógica que suena muy arbitraria y hacer que los militantes y afiliados del partido compitan ante todos los ciudadanos. Y entonces también es una invitación a los ciudadanos a involucrarse mucho más en el proceso político, ¿no? Nos quejamos que no nos representan, pero si es que no ponemos más atención sobre los candidatos, por quién estamos votando, no nos debe sorprender que el resultado sea malo, ¿no? Entonces es una oportunidad para que los partidos se democraticen, y es una oportunidad para que los ciudadanos se involucren más también en el proceso político. Una de las alternativas que pretende aprobar la Comisión de Constitución el día de hoy es que, además de abiertas, los partidos puedan optar, por ejemplo, por la elección de un militante, un voto. Y lo otro es, evidentemente, por, digamos, lo que podríamos decir son los congresos, las asambleas de delegados, correcto, que es, digamos, el modelo que usted ha criticado, que es esta asamblea de delegados que mantiene líderes históricos en los partidos, es decir, siempre son los mismos candidatos y el ciudadano o el militante se siente un poco excluido de esa elección. Un punto intermedio no debería ser que el militante también participe, es decir, el militante un voto. ¿Podría ser una salida salomónica, digamos, para esto? Podría ser. El tema es que el proyecto tal como está abre 3 posibilidades, como has dicho muy bien. El tema es que la valla para, digámoslo así, mantenerse en el juego político electoral es muy alta si es que tú decides hacer una elección abierta. Te dicen, tiene que participar el 20% de los inscritos. Si es que tú dices un militante, un voto, tienen que participar el 20% de los inscritos. Son medidas exigentes. Hasta ahí uno podría decir, bueno, está bien, ¿no? Que hay que elevar la valla a los partidos, tienen que esforzarse más. El tema es que después ponen, pero también puedes hacer asamblea de delegados. Y ahí te fijan como requisito un 20% de participación,
pero del número de delegados hábiles, que es muy chiquito. Entonces sigue siendo una elección entre 20, 30 personas, nada La más. dirigencia del partido y la rotación, digamos. Para ponerlo en claro, la señora Fujimori, por ejemplo, es la candidata natural del fujimorismo. Así es, y en una asamblea de delegados cuyo mecanismo de selección no se sabe muy bien cómo es. Lo mismo con el señor Acuña, por ejemplo, o con las personalidades que se han convertido en prácticamente los rostros de los partidos que tenemos actualmente. Son partidos mucho más personalizados en el líder. Exactamente. Y lo peor es que tampoco es que tengan candidatos para cubrir todo el territorio nacional y por lo tanto suelen esperar como al mejor postor quien quisiera postular en tal o cual circunscripción, y luego hay problemas de control, de disciplina, de corrupción, ¿no es cierto? Y los líderes políticos se desentienden, ¿no? No asumen las consecuencias de haber llevado dentro de sus listas a estos personajes cuestionados, ¿no? Martín Tanaca, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual retomamos esta conversación, porque lo que está en juego es una sesión importante en la que usted mismo ha sido invitado, me parece, a las 10 de la mañana, ¿no? Y en la Comisión de Constitución, que verá justamente este predictamen que modifica el marco de las elecciones internas en los partidos. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el politólogo Martín Tanaca. Estamos conversando con el especialista en ciencia política Martín Tanaca, quien ha seguido de cerca la evolución de las propuestas en la Comisión de Constitución del Congreso de la República hasta desembocar en el proyecto que se va a discutir hoy a las 10 de la mañana. ¿En qué es diferente este proyecto que los anteriores que han habido bajo también presidencia de figuras del fujimorismo, particularmente Patricia Juárez el año pasado? Bueno, en estos días se están discutiendo dos temas, ¿no? El tema de la bicameralidad, ¿no? Estamos conversando de que en realidad esta es como la tercera vez que se discute este asunto, ¿no? Se discutió y se votó cuando Patricia Juárez era presidenta de la Comisión de Constitución, luego cuando Hernando Guerra lo era y ahora con Marta Moyano. En las primeras versiones habían algunos temas que generaban mucha controversia, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la Cámara de Diputados pudiese acusar y sancionar eventualmente a los jefes de los organismos electorales o a los miembros del Banco Central, ¿no? Pero esos asuntos más controversiales en las primeras versiones ya no están, ¿no? Entonces, digamos que esta versión que se ha aprobado en primera votación es una versión más pulida, más depurada y mejor, habría que reconocerlo, que las versiones anteriores. Y además está esta discusión de las elecciones internas de los partidos, en donde comentábamos que en el pasado, en el Parlamento, cuando se ha discutido esto, los argumentos solían ser, estamos de acuerdo con democratizar las elecciones internas de los partidos, pero todavía no, porque está la pandemia, todavía no porque no estamos listos, no nos hemos adecuado, todavía no, posterguémoslo para más adelante. La novedad es que ahora el proyecto dice, no es solamente postergar, es esto que debería ser solo una opción dentro de tres, ¿no? Pero en la práctica hacen muy poco viable romper con la lógica actual, que es elegir candidatos en asambleas de delegados con muy poca participación, ¿no? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. De acuerdo, quería retomar, Martín, la discusión en torno a la bicameralidad, que ya ha sido aprobada y que requiere de una segunda votación en una nueva legislatura para finalmente convertirse ya en una reforma que regiría, entiendo, para las próximas elecciones. Entiendo que sí, para el 26. Para el 26 ya tendríamos que elegir a una Cámara de Diputados y a una Cámara de Senadores. ¿En qué debería mejorar durante esta segunda legislatura, si es que cabe la posibilidad de hacer algún tipo de mejora, este proyecto que ya ha sido aprobado, o queda tal como está? Yo creo que, bueno, lo más ortodoxo en términos legislativos es que se vuelva a votar el proyecto. El mismo aprobado. proyecto, Sí, el mismo proyecto. Sí, porque si no, también abres la puerta a que metan de contrabando, ¿no es cierto?, cosas que no han tenido suficiente discusión. Correcto. ¿no? Y este proyecto, siendo mejor y habiendo evolucionado en relación a otros textos anteriores sobre el tema, ¿cuál diría usted que es el talón de Aquiles o el flanco más débil, digamos, para garantizar que en efecto esa bicameralidad nos pueda garantizar
una mejor calidad de leyes, que es finalmente el gran argumento detrás de esto, tener una Cámara revisora, un Senado que pueda elevar el nivel de la discusión en el Parlamento y por lo tanto la producción legislativa. Yo diría que pensando en ese objetivo, el proyecto es razonablemente bueno. Yo creo que la gran duda que tenemos muchos es la necesidad de mejorar la representación política, ¿no? Si no tenemos representantes que respondan mucho más ante los intereses de la ciudadanía, pues vamos a tener dos cámaras y igual la insatisfacción va a seguir siendo alta. Por eso es que es muy importante meterse al tema de la democracia interna y el proceso de selección de candidatos, ¿no? Ahora, la tesis básica suya es que si no hay una participación de los ciudadanos comprometidos, de los ciudadanos que tienen conocimiento, que tienen integridad, no se va a mejorar. Ahora, la pregunta es, usted que desde hace ya décadas está en contacto con las sucesivas generaciones universitarias, ¿cómo ve la motivación de los jóvenes, particularmente los que estudian ciencia política, para participar ellos en la vida partidaria y en las elecciones? Lamentablemente estamos en un momento de desánimo ciudadano generalizado, ¿no es cierto? Y eso se ve también a nivel de los jóvenes. Hace poco incluso comentábamos que estadísticas recientes muestran que cada vez hay más peruanos, especialmente jóvenes, ¿no es cierto?, que toman la decisión de emigrar, irse del país, ¿no? Entonces el ánimo no es de los mejores y entonces... quizá volviendo un poco a la pregunta de Mávila, el Congreso tendría que hacer un trabajo de persuasión y de explicación mucho más importante, ¿no? La sensación que le ha quedado a muchos es que el Parlamento de pronto sacó esto de la bicameralidad y aprovechó que Perú estaba jugando contra Bolivia para aprobarlo un poco sorpresivamente, ¿no? Entonces sí, creo que hay mucho que explicar. Y creo que hay que demostrar que esto es un intento que pretende ser serio de reformar el funcionamiento de la política, ¿no? Y no dejar las cosas tal como están. Porque si la percepción es que esto es una vuelta más de tuerca para que todo siga como está, entonces este desánimo ciudadano va a continuar, ¿no? Algunos de los críticos del proyecto aprobado dicen, caramba, esto realmente no va a producir una mejora, entre tanto la representación no mejore. Es decir, en lugar de tener hoy 130, vamos a tener, si sumamos a los integrantes del Senado, 190 parlamentarios en total, entre diputados y senadores. Pero los requisitos para elegirlos, la diferencia es básicamente por la edad. Es decir, un senador tiene que o haber sido congresista antes o tener más de 45 años o... Sí, creo que 35 va por... incluso creo claro, que no sé si es 35, pero digamos, tiene que ser un candidato mayor que el que postule a la Cámara de Diputados. La valla se eleva en cuanto a la edad, pero me parece que no hay ningún otro requisito adicional. Entonces, sí. ¿Cómo hacer para que mejore eso? Entendiendo, por supuesto, que la Constitución no permite la discriminación y existe la libertad para la elección, ¿no?, de cualquier ciudadano. Por eso, nuevamente, el filtro debería ser el proceso de selección de candidatos. ¿Y una renovación del Congreso? ¿Una renovación por tercios, digamos, eventualmente? Sí, nosotros en la Comisión de Reforma Política propusimos este mecanismo de renovar por mitades la Cámara de Diputados, ¿no? Digamos que hubiera calendarios diferentes. Un grupo de diputados elige una fecha, otro grupo se elige otra y así se da este proceso de renovación, ¿no? Pero efectivamente el filtro deberían ser los propios partidos, ¿no? O sea, los partidos deberían poner requisitos más exigentes para que no cualquier improvisado y advenedizo sea candidato a diputado o a senador, ¿no? O sea, los partidos mismos deberían poner requisitos más exigentes, deberían hacer... A sus propios candidatos, claro. A sus propios afiliados, así es. A veces los partidos dicen... Vamos a abrirle la puerta a gente que recién ha llegado y puede ganar una elección y ganarle a alguien que tiene muchos años dentro del partido. Bueno, ellos mismos tienen la prerrogativa de establecer requisitos más exigentes para la postulación de candidatos. Pero con los más de 20 partidos que hay, es posible que hayan cerca de 30, se siguen inscribiendo. Hay partidos que sabemos que se crean para ese tipo de candidatos y se crean para responder a intereses particulares y con un financiamiento sumamente dudoso, ¿no? Y precisamente por eso es que este mecanismo de elecciones internas también es importante, porque estas elecciones primarias, entre comillas, lo que harían es depurar un poco el sistema, ¿no? Los candidatos que no superen cierto umbral,
que en la propuesta es 1.5% de los votos, saldrían de la competencia. Entonces, en este momento que tenemos veintitantos, el número de participantes ya para la elección final del Congreso podría ser mucho menor, podría reducirse a la mitad. Y además en esa segunda elección ya no habría voto preferencial, tendríamos una lista cerrada, entonces ya no tendríamos a cada candidato al Congreso haciendo una campaña individual, ¿no? Sino que habría la campaña presidencial y la campaña de la lista del Congreso, ¿no? Y no habría este desorden que se percibe ahora de candidaturas individuales. Claro, y la fragmentación que hay en la votación. A ver, una palabra nada más, porque sé que el tiempo nos está ganando, sobre la eliminación de los movimientos regionales. ¿Es un paso positivo o no? Me parece que el gran problema es que esto también surge de pronto, no ha sido... Que también es parte de la discusión que se va a llevar a cabo. Así es, así es. Es un tema que aparece de pronto, que no ha sido suficientemente debatido. Preocupa pensar que si uno mira los resultados electorales en las regiones, uno ve que los movimientos regionales suelen tener más presencia que los partidos nacionales, ¿no? Entonces parece también, puede ser percibido como un intento de eliminar a los competidores en las regiones, cuando lo que deberíamos buscar son mecanismos para que haya vínculos y alianzas entre los movimientos regionales y los partidos nacionales, ¿no? Vamos a entrevistar poco después al fundador de un movimiento de las regiones que nos dará su punto de vista. En todo caso, gracias Martín Tanaka por pasar revista a algunos de los temas que han estado en debate en los últimos años, todos dirigidos a mejorar la calidad de la representación y naturalmente promover que nuestra institución parlamentaria goce de más confianza que el misérrimo 9% o 10% que tiene ahora, ¿no? Muchas gracias por su presencia y muy buenos días para usted. Gracias. Martín. Muy buenos días. 8